Oye, Ariel, ¿tú eres de esos a los que les gusta resolver problemas? Pues claro, es parte de mi trabajo. Por eso, en este video vas a aprender sobre los problemas eléctricos más comunes y cómo diagnosticarlos correctamente. ¿Por dónde empezamos? Primero, hablemos de los problemas más comunes que reportan las personas. Normalmente son luces que parpadean, que no encienden o que se apagan cuando prenden un electrodoméstico. También pasa mucho que el breaker se dispare constantemente, que falte energía en una parte de la casa o que el electrical panel huela quemado. Ok. ¿Y cómo diagnosticamos estos problemas? Excelente pregunta. Pero como lo primero siempre es la seguridad, asegúrate de tener todo tu equipo de protección puesto. Claro, los guantes dieléctricos, gafas de seguridad, las botas dieléctricas, casco y ropa de protección. Ahora sí, para el diagnóstico siempre empieza por lo más externo y ve hacia adentro. Por ejemplo, primero revisa las luminarias, luego los switches o los outlets y para terminar el cableado o incluso los breakers. Y hablando de luminarias, ¿qué tal si primero te enseño ese diagnóstico? Me parece muy bien. Como siempre, lo primero es desenergizar el circuito. ¿Me ayudas apagando el breaker que controla el circuito de la lámpara que vamos a revisar, por favor? Claro, ahorita regreso. Muchas gracias. Para asegurarte de que en verdad estás trabajando con energía muerta, puedes encender la luz después de apagar el breaker para estar 100% seguro. Perfecto. Ya podemos empezar. Como dijimos, primero revisa lo externo. Fíjate si el bombillo no está flojo o quemado. Si es así, tienes que ajustar o cambiar el bombillo por uno nuevo, ¿verdad? Efectivamente. Por eso es fundamental que cuentes con bombillos en tu kit de herramientas. Después de ajustarlo o cambiarlo, vuelve a energizar el circuito para verificar que funciona correctamente. El momento de la verdad. Muy bien. Diagnosticar estas fallas es muy sencillo, pero muchas veces los clientes no saben que ese puede ser el problema. Recuerda, tú eres el especialista. Tienes toda la razón, pero oye, ¿qué pasa si ajustamos o cambiamos el bombillo y sigue sin funcionar? Excelente pregunta. En esos casos, primero tenemos que desenergizar el circuito otra vez. Luego, quita la lámpara y revisa su conexión. Para eso, ajusta sus conexiones y checa que los cables estén bien conectados. En la mayoría de los casos, este tipo de fallas son porque el neutro está flojo o el ground está mal conectado. Por último, vuelve a energizar el circuito y enciende el switch para checar que prenda. ¡Excelente! Bastante fácil. ¿Y hay manera que después de esto siga sin funcionar? Sí, pero no te preocupes. En ese caso, desenergiza otra vez el circuito eléctrico y revisa el switch de la luminaria. Checa que todas las conexiones sean correctas. Que estén ajustadas y que no haya cables haciendo cortocircuito. Si la falla no está allí, entonces revisan el electrical panel. Otra razón común por la que te pueden hablar tus clientes es porque al enchufar un electrodoméstico, por ejemplo, un aire acondicionado mini split, se apagan las luces de la sala. Me imagino que también ahí tenemos que empezar por lo externo, o sea, checar la placa donde vienen los datos técnicos de los electrodomésticos. Exacto. Y si el amperaje del circuito es menor que el que demanda el electrodoméstico, necesitas desconectarlo de ahí porque esto puede hacer que se queme el circuito eléctrico o que el breaker salte. Puedes ofrecerle a la persona colocarlo en otro lugar o hacer un circuito nuevo desde el panel. ¿Y si el amperaje del circuito es mayor? Entonces seguimos buscando el problema.
Tienes que revisar cada uno de los puntos del circuito eléctrico, o sea, cada outlet. Para identificar los que forman parte de ese circuito, tienes dos opciones. Primero, puedes usar un probador de tonos de cable o tone tester. Colócalo en el que consideras que puede ser el último outlet del circuito, teniendo en cuenta el recorrido del cableado, y te va a decir cuántos outlets hay en el circuito. La segunda opción es bajar el breaker del lugar que quieres verificar, por ejemplo, el de la sala. Aquí checa los outlets con un pen tester. Si efectivamente no arrojan corriente, todos esos outlets forman parte de ese circuito. Pero si alguno arroja corriente, eso significa que no forma parte de ese circuito. Interesante. ¿Y qué estamos buscando en los outlets? Pues tienes que medir el voltaje con un multímetro. Debe estar entre 120 y 124 voltios. Si es mayor, puede haber problemas con el neutro. Aquí tienes que abrir ese outlet y ver si está mal conectado, si está en cortocircuito o si es necesario ajustarlo. Si el voltaje es mayor a 120 o 124, significa que el neutro está energizado, es decir, se convirtió en caliente. En ese caso, debes revisar el outlet anterior porque recuerda que el primer outlet alimenta al segundo, el segundo al tercero y así sucesivamente. Entonces, sigue con los próximos hasta encontrar la falla. Si no la encuentras, debes ir al electrical panel y revisar sus conexiones. Y si cuando checamos las luminarias o los electrodomésticos nos damos cuenta de que la falla probablemente está en los breakers o en el electrical panel, ¿qué hacemos? Para el diagnóstico, primero desenergiza el main breaker del circuito y luego revisa el breaker específico para ver si no está roto o quemado. También verifica que no esté flojo o incluso que el cable del neutro no esté conectado con un cable energizado y que el ground esté bien instalado. Si no es ninguno de estos problemas, verifica que la capacidad del amperaje y que el calibre del cable sea el adecuado según el NEC. La capacidad del amperaje del breaker no puede ser menor a la que demanda el circuito, porque si no, no va a funcionar bien. Para eso, revisa el número que viene en las pastillas. Oye Ariel, ¿y sabes lo que dice el NEC sobre el calibre? Claro, eso ya lo estudié. No se puede poner un cable calibre 14 en un breaker de 20, porque automáticamente se quema la isolación. Este cable es muy delgado para la capacidad del amperaje que pide el breaker. Un cable calibre 14 funciona bien con un breaker de 15 amperes y un cable de 12 con un breaker de 20. ¡Qué estudioso! Por último, otro problema común es que el breaker no haga contacto interno al encenderlo. Para verificar eso, coloca el multímetro para comprobar si hay continuidad. Si está apagado, es que no la hay, y si está encendido, es que sí. Entonces, si da continuidad al estar apagado y al estar prendido, ahí está la falla. Y una última pregunta, ¿cuánto se cobra por este tipo de trabajos? Normalmente entre 80 y 120 dólares por el diagnóstico, pero si además reparas la falla, puedes cobrar un monto mayor que incluya ambas cosas. Muchas gracias. Qué bueno saber cómo hacer el diagnóstico de los problemas eléctricos más comunes. Estoy listo para profundizar en las fallas en cableado y luces.